Vamos a empezar desde el versículo 20. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo, Cristo, significa ungido, refiriéndose al oficio de Jesús como único Salvador enviado por Dios. Además, Dios lo ungió a Jesús directamente con el Espíritu Santo para hacer los oficios como profeta, sacerdote y rey. Él fue revestido con todo ese poder para iniciar su ministerio terrenal. Sabemos que Cristo primero fue bautizado y después, una vez que ya fue bautizado, él ya comenzó su ministerio terrenal. Ya inclusive el mismo Espíritu Santo fue quien lo llevó al desierto para esa prueba y ese ayuno y esa confrontación que tuvo con Satanás por las tentaciones que él libró con él y que salió vencedor con el poder de la palabra de Dios. Vemos entonces, él es la unción del Santo Cristo, el ungido, en Hechos 10, 37, 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Amén. Entonces aquí vemos como que esa unción, el Espíritu Santo, anduvo siempre revestido con el Señor Jesucristo. Nosotros los creyentes también tenemos responsabilidades en cuanto proféticas, sacerdotales y reales. Esos oficios que Cristo tuvo, nosotros también estamos ungidos por el Espíritu Santo de Dios, y que estos deberes son también parte de nuestra vida cristiana, y es un contraste con los anticristos. Ahora, sabemos que él fue profeta, sacerdote y rey. Yo les pregunto, pongan algunos ejemplos cómo nosotros podemos ejercer lo que como profetas. ¿Cómo nosotros podemos ejercer como profetas? ¿Cómo nosotros podemos llevar lo que es profecía? ¿Qué es lo que es un profeta? Exactamente. Amén. El profeta recibía el mensaje de Dios y se lo impartía al pueblo. Nosotros, ¿cómo podemos hacer eso? Nosotros también estamos llamados también a ser como profetas. Debemos también de comunicar el evangelio, de anunciar las verdades de la palabra. Y tenemos la revelación en la Biblia. Los profetas la recibían directamente de Dios, pero nosotros tenemos su palabra revelada en la Escritura. Entonces nosotros, cuando comunicamos el mensaje de Dios, cuando llevamos el santo y divino evangelio a los demás, estamos llevando las profecías, estamos haciendo función de profetas, estamos llevando esas verdades físicas, esas verdades espirituales. Primero nosotros tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Primeramente, aplicarla en nuestras vidas, ser nosotros hacedores de ese mensaje que estamos llevando, y que vivir una vida en coherencia con el mensaje que estamos anunciando. Entonces nosotros también somos revestidos con el Espíritu Santo
para llevar el mensaje de Dios, llevar las verdades de la palabra. Así como Cristo lo hizo, así también nosotros lo hacemos. Así como el Espíritu Santo estaba revestido en el Señor Jesucristo, así también está revestido en nosotros para llevar ese mensaje, esa comunicación, ¿entiende? De reflejar. ¿Cristo qué es lo que hacía? Cristo reflejaba a Dios en su vida, porque Cristo es Dios. Nosotros también debemos de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Cuando llevamos y cuando vivimos con esa obediencia y con esa coherencia de lo que estamos llevando, de lo que estamos enseñando, de lo que estamos llevando a los demás, nosotros lo estamos viviendo porque lo creemos y por eso estamos sentados en ese fundamento bíblico. Ahora, como sacerdote, ¿cómo podemos hacerlo como sacerdotes? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Dirigía el pueblo, era el líder. Ajá, ¿qué más? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? ¿Qué es lo que hacía Cristo? Y lo sigue haciendo ahora todavía. Amén. Nosotros somos sacerdotes. Somos sacerdotes porque nos acercamos a Dios, tenemos ese acceso directo al lugar santísimo e intercedemos por el pueblo de Dios. Intercedemos por nuestros familiares, intercedemos por nuestras familias, intercedemos por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por nuestros compañeros de trabajo, intercedemos ante Dios por ellos. Y entonces también nosotros somos sacerdotes. El hombre como cabeza del hogar es el sacerdote del hogar. El hombre es Cristo la cabeza, el hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer. Somos real sacerdocio, pero también en todo el cuerpo de Cristo también somos sacerdotes, porque vamos a interceder ante el Padre. Y lo hacemos por la revestura que tenemos en el Espíritu Santo. No lo hacemos en nuestra propia fuerza. Cuando intercedemos ante Dios, intercedemos según la voluntad de Dios, no según nuestras aspiraciones personales, pero nuestras aspiraciones personales tienen que estar alineadas con la voluntad de Dios. Si están desalineadas, no va a haber respuesta y no va a haber una buena intercesión. Entonces, también el sacerdote como sacerdotes tenemos que llevar una vida santa, una vida piadosa, una vida en obediencia, una vida en sometimiento a Dios, y que nuestras vidas reflejen el carácter moral de Dios en nosotros y el amor de Dios en nosotros. Ahora, como rey, ¿líder? Exactamente. Como rey somos líderes. Somos líderes. Estamos liderando bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Cuando estamos unidos a Cristo, esa autoridad, esa responsabilidad y esa servidumbre, nosotros las asumimos. Gobernamos a nosotros mismos, pero bajo el señorío de Cristo en nuestras vidas. Entonces, somos líderes, como dijo el hermano. Somos aquellos que vamos, el rey lleva siempre al ejército a la gran batalla. Y nosotros como reyes también debemos ser líderes. Pero ¿qué tipo de líderes? Líderes en humildad, líderes en mansedumbre, líderes en servicio, líderes como Cristo, así de dar nuestra vida por los demás, dar la vida por nuestros hermanos, de sacrificio. No somos líderes en una cuestión de buscar nuestra vanidad, de buscar nuestros intereses personales,
de imponer nuestro orgullo, nuestras aspiraciones, sino que somos líderes por el servicio a los demás, el sacrificio a los demás y siempre interponer a los demás superiores a nosotros. Así es como también Dios nos urge como esos reyes. Segunda de Corintios 1, del 21 al 22. Amén. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestros corazones como garantía de sus promesas. Amén, amén. Y vemos cómo el Espíritu Santo de Dios nos capacita para llevar nuestro caminar cristiano. Ese Espíritu no somos nosotros por nuestra propia fuerza. Y capacita ¿a quién? A todos aquellos que hemos sido regenerados, que hemos sido realmente nacidos en el Espíritu, que somos nueva criatura en Cristo, es a lo que Dios realmente capacita. Y de esta forma, Dios nos protege, nos guarda de estar confiando en el Señor, y es algo que mantenemos a todo lo largo de nuestras vidas. Y de esta forma, no hay posibilidad que de ninguno caiga. Si nos mantenemos aferrados al Espíritu Santo, no vamos a caer. No vamos a caer en todas estas falsas enseñanzas, porque el Dios es el que nos da esa sabiduría y ese entendimiento. Entonces, no hemos sido sellados con un sello físico, no hemos sido sellados con un documento, no hemos sido sellados bajo un contrato. Hemos sido sellados con el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Es Dios santificado viviendo en nuestros corazones. Si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de Dios en nuestros corazones. Y si decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de amor, estamos llenos de santidad, estamos llenos de pureza, llenos de amor por el prójimo y por Dios, porque Dios es amor. Y nosotros tenemos que reflejar esos atributos que Dios nos da, atributos que son atributos comunicables que Dios nos da. Si estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener un carácter renovado, tenemos que tener un pensamiento alineado a la voluntad de Dios. Eso es, a veces estamos, ay sí, estoy lleno del Espíritu Santo, pero la vida que lleva no refleja a nada de Dios. Entonces es solamente a los que Dios ha justificado, Él lo va a glorificar. Eso es, y esta obra se hace una sola vez. A veces dice, ay, que mi papá ha hecho la oración de Salvador como 10 veces y todavía sigue igual. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido sellado con el Espíritu Santo. Todavía no ha habido esa obra regeneradora en el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo llega y sella, es completo y es total. Entonces, si hoy hace la oración y después a 3 meses vuelve la oración y sigue lo mismo, todavía el Espíritu Santo todavía no ha hecho esa obra milagrosa, sobrenatural en su corazón. Ya llegará el momento en que, porque muchos grandes hombres de la historia cristiana le ha pasado eso, inclusive hasta predicadores que han estado predicando la palabra y llega el momento que dice, wow, ahora de verdad sienten ese cambio, porque cuando el Espíritu Santo llega y sella, es un cambio que es evidente y nosotros lo sentimos en nuestros corazones. Al versículo 21, vamos a avanzar. No es escrito como si ignoráis la verdad, sino porque
conocéis, porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, y vemos lo que es la sabiduría verdadera. Aquí el apóstol está apelando a la fidelidad de la palabra de Dios. Todo conocimiento de Dios revelado en su palabra es verdadero, pues Dios es hijo, no es hijo de hombre para mentir. De Dios no puede emanar ningún tipo de mentira, ningún tipo de falsedad. Entonces, así que debemos de nosotros confiar plenamente en las verdades del Evangelio. Debemos confiar si sabemos que Dios es verdad y de Él no mana falsedad. De Él no hay ningún tipo de mentira. Por lo tanto, debemos de descansar y confiar plenamente en la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses, acá está. Esto lo quito. Primera de Tesalonicenses 2:13, por favor. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis y no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Amén. Aquí es el apóstol Juan, aquí él va a exponer la veracidad de la palabra de Dios. Y ese conocimiento es verdadero. Esa sabiduría espiritual que hemos recibido es una sabiduría espiritual que es real, que es verdadera. No es una sabiduría espiritual que es efímera, sino que es el fundamento sólido de nuestra fe, pues es la palabra de Dios que conocemos y creemos. Ahora, pueden exponer algunas propiedades de la palabra de Dios en cuanto a su fidelidad. ¿Por qué creemos que es la palabra de Dios? Algunas propiedades, por ejemplo, como dice, no proviene del hombre. La palabra de Dios es divina. ¿Qué otra propiedad tiene la Biblia, la palabra de Dios? Que podemos confiar plenamente en ella. Verdadera. ¿Cuál más? Viva. 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 Muy bien. Eficaz. Muy bien. ¿Cuál más? Verdadera. Dice que es más cortante que una espada de doble filo. Amén. Inerrante. La palabra de Dios no tiene error y no se contradice a sí misma. Entonces, eso también nos da elemento y que es, aunque fue escrita por humanos, hombres santos, piadosos, escogidos por Dios, pero fue inspiración de Dios, inspiración del Espíritu Santo en ellos. Entonces, no tiene origen humano, es origen divino, origen sobrenatural de Dios. Y Dios es soberano, Dios es perfecto, Él no se equivoca y como dice, en Él no hay verdad. Entonces, los que rechazan o adulteran la verdad de Dios, ellos no participan en los beneficios de la vida eterna. Y la palabra de Dios actúa eficazmente en todos aquellos que creemos y vivimos por ellas. Entonces, eso es lo que nosotros nos da esa gran motivación, porque a veces, aunque no entendamos algo en la palabra, hermanos,
Si algo estamos leyendo y no la entendemos, no es el porqué de estar juzgando y estar diciendo, no, esto no es cierto, esto no es verdad, esto no se aplica. Si sabemos toda esta propiedad de la palabra y sabemos quién es el autor de la palabra y sabemos las propiedades, los atributos de Dios, dice, bueno, esto ahorita yo no lo entiendo. No sé por qué está, no lo entiendo. Pero si está en tu palabra, yo la voy a obedecer y yo la voy a cumplir y yo la voy a acatar. Ya después Dios, en su momento, Él nos dará esa iluminación y nos dará esa revelación para nosotros poder entender la palabra. Y la palabra se explica por sí sola. Versículos pequeños a veces explican versículos más complicados. ¿Qué cosa? A veces en una frase de un versículo explica y llegamos al entendimiento y Dios nos ilumina por un versículo pequeño y dice, wow, aquí está lo que yo no entendí. Y entonces pero tenemos que, no porque, y eso es otra cosa que hacen también los falsos maestros, que porque no entienden una cosa o porque no van de acuerdo a su aspiración, ¿qué hacen? La omiten, la distorsionan, la refulsan, así como hizo Satanás en el jardín del Edén. Él distorsionó la palabra, ¿para qué? Para engañar y mentir. Entonces vamos ahora al 22 y 23, que dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que hemos oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, no, ya hasta acá, hasta el 23, después vamos a ver el 24. A ver, aquí vamos a ver una herejía que estaba confrontando la iglesia primitiva y que el apóstol Juan, por eso es que hace esta carta, para que estaban separando a Cristo el Salvador de Jesús de Nazaret. Es decir, que Cristo no era Jesús. Jesús de Nazaret no era Cristo. El hombre esto fue una distintiva de esta doctrina, no doctrina, sino una doctrina, pero herética, que se llamaba docetismo, que en el hebreo es doqueo, que es parecer o aparentar. ¿Entiende? La herejía decía que Cristo solo aparentó ser humano, pero nunca tomó nuestra carne, o sea, nuestra encarnación a nuestra humanidad no fue verdadera, no fue real. Por lo tanto, no es un Salvador que pudiera morir en expiación por nuestros pecados. Entonces, esta es y lamentablemente todavía esta herejía se extiende hasta nuestros días. Muchos niegan la humanidad de Cristo. Y si niegan la humanidad real de Cristo, es para que la obra redentora, el rescate por nuestros pecados, el sacrificio a la semejanza de nosotros no sea real. Pero Cristo, en Juan 19:28, hay evidencias claras de su humanidad. Vamos a ver Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Sigue el 29, hermana. 29 y 30, por favor. Dijo, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomando el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Amén. Aquí fíjese que ya en la cruz
ya momentos, instantes antes de él entregar su espíritu, él dice esta frase: tengo sed. Eso para demostrar su humanidad, para demostrar que en la cruz él es realmente humano y realmente Dios, pero estaba remarcando su humanidad, porque Cristo sabía lo que esta herejía iba a acontecer. A Dios, él no trabaja por casualidad, él todo lo domina y él sabía de esto. Y entonces él hizo, y dice que digo, tomado vinagre, y después entonces dijo, consumado es. Así que ya la obra total de expiación, el rescate por nuestros pecados, el castigo que nosotros merecíamos, fueron 3 horas que Dios, aplicando toda su ira sobre su Hijo amado y apartando la vista de él, porque estaba viendo todas nuestras iniquidades sobre él. Y entonces ya él dijo, consumado es. Ya él sufrió, ya demostré, y él hace para el cumplimiento de lo que es el Salmo 69, 21, donde dice que el Mesías le darían vinagre a beber. Entonces él cumple esta profecía que estaba en el Viejo Testamento. Entonces él muestra esa sed extrema que solamente es una necesidad de un ser humano. El desgaste físico muy brusco, porque ese tipo de muerte era una muerte que torturaban, y una muerte muy violenta que hacían los soldados romanos. Pero ya después no solamente fue la muerte, ahora vamos a ver cuando él resucita. Lucas 24, 39 al 43. Dice así: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de miel. Y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Amén. Sí, aquí vemos que ya después de su resurrección da otra muestra de su humanidad. Él fue resucitado con esa humanidad. Claro, una humanidad ya con un cuerpo transformado por la exaltación de la resurrección. Pero aquí tiene que dice que le mostró sus manos, sus pies, pidió de comer y lo hizo delante de ellos. Entonces esto es una y otras tantas que están a través de toda la Biblia que desmienten esta gran herejía, y que está todavía, y que muchos falsos maestros rechazan a Cristo Jesús como el Mesías, el ungido, el profeta, el sacerdote, que probablemente ellos que no tenían ese cuerpo físico para llevar la obra. Y lamentablemente el pueblo Israel, los judíos todavía están esperando el Mesías. Así que ellos lo niegan, son parte. Entonces, yo le pregunto, ¿ustedes han tenido alguna experiencia en cuanto a esto personal? En una experiencia en cuanto se ha enfrentado con alguien que ha negado que Cristo es realmente humano o que Cristo sea realmente Dios. ¿Han tenido alguna experiencia?
porque tenemos que estar preparados para enfrentar todas estas experiencias. Debemos de mostrar, no podemos callarnos. Vamos a adelantar, vamos a ver a Corintios, 2 Corintios 10, del 3 al 5. Ya el tiempo está avanzando. Del 3 al 5, Sí, por favor. este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? No. No es. 2 Corintios 10, Ay, sí, estoy del 3 al 5. Estoy muy lejos. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. Amén. Nosotros también, como dice el versículo, tenemos que hacer lo que se llama apologética. Tenemos que hacer también apologética, que es enfrentar, combatir las falsas enseñanzas con argumentos bíblicos, no con nuestros propios argumentos, sino argumentos que están fundamentados en la palabra. Tenemos que hacer que combatir. Esta es una forma también de guerra espiritual. La guerra espiritual también viene de las falsas enseñanzas. Entonces, cuando veamos algo que no es correcto, algo que si nos enfrentamos a un mormón, a un testigo de Jehová, a usted sabe quién, la cesta de la chancleta, ¿vale? Usted sabe qué cosa. Tenemos que decir, no, perdóname, con todo respeto, con todo el amor de Cristo, eso no lo acepto y eso no es verdad. Porque la palabra dice totalmente contrario a lo que usted me está explicando. Pero para eso tenemos que nosotros estar bien cimentados en el conocimiento de la palabra y nosotros estudiar la palabra para hacer apologética contra aquellos que vienen con todos estos falsos maestros y estos anticristos, porque todos aquellos que vienen con esas herejías son dominados y vienen con el engaño del anticristo. Bueno, hermano, ya hasta aquí vamos a dejarlo hasta acá. Ya después la próxima semana seguimos con el 24 y ya y el resto del pasaje. No sé si alguien tiene algún comentario, alguien quiere comentar algo. Bueno, entonces, muchas gracias por todo. Gracias.